El 9 de Termidor del año 2, Robespierre es ejecutado sin juicio formal. Con él mueren sus aliados, sus ideales y el terror que había envuelto Francia durante meses. Pero, ¿qué quedó cuando la revolución devoró a sus propios hijos? ¿Quién gobernó cuando los revolucionarios ya no creen ni en la guillotina ni en sus promesas? Hoy en este episodio viajamos al turbulento tránsito entre la caída de la Convención y el nacimiento del Directorio. Una etapa breve, sí, pero convulsa y esencial para la vida de nuestro protagonista. Una Francia que, exhausta tras el frenesí sangriento del terror, busca algo desesperadamente que no ha tenido desde 1789. Estabilidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de esta iniciativa de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos. Bienvenidos a una época de intriga, ambición y poder. Bienvenidos a la era napoleónica. Tras el 9 de Termidor, la sociedad francesa, desgarrada y aterrorizada, despertó con una única certeza: esto no puede continuar así. Las prisiones se vacían, los comités pierden poder, y una palabra que había estado enterrada bajo el filo de la guillotina comienza a circular tímidamente: moderación. La burguesía, esa nueva clase social que había impulsado la revolución, pero que ahora temía por su propia vida, empieza a reclamar el control del proceso. Y no solo con discursos inflamados, sino con la fría lógica de la supervivencia. Robespierre decía que la virtud sin el terror era impotente y que el terror sin la virtud era criminal, pero al final su virtud fue vista como fanatismo y su terror como tiranía. La revolución, en nombre de sus ideales, había pisoteado sus propios principios. Ahora los supervivientes quieren otra cosa. No grandes ideales, no utopías, quieren orden, quieren vivir, quieren un régimen que no dependa del filo de una cuchilla. Y así la reacción termidoriana empieza a desmontar pieza por pieza la maquinaria de represión que Robespierre había perfeccionado. Entre 1792 y 1795, la Convención Nacional fue mucho más que una asamblea. Fue un laboratorio de la revolución, un campo de batalla ideológico y un tribunal de vida y muerte. Fue la Convención la que abolió la monarquía, la que juzgó y ejecutó a Luis XVI, la que redactó constituciones que jamás se aplicaron porque la urgencia del momento siempre se imponía a las formas legales. Fue también el órgano que instituyó el terror, que autorizó las listas de sospechosos, que aceptó, sin temblar, que la virtud debía aplicarse con sangre. Pero a medida que la sangre corría, también crecía el rechazo. Y cuando en el péndulo de la historia comenzó a oscilar en la otra dirección, la Convención, que tanto había construido y destruido, supo que su tiempo se acababa. París, julio de 1794. Las calles huelen a pólvora y miedo. El corazón de la Revolución Francesa late con violencia, pero está a punto de sufrir un paro brutal. En una sala del Comité de Salvación Pública, un hombre se tambalea.
Lleva el rostro desencajado, una herida sangrante en la mandíbula. Y a su alrededor, el silencio de la traición. Su nombre, Maximilien Robespierre. El sol no ha terminado de alzarse cuando el miedo se convierte en conspiración. En la sala de la convención, los murmullos crecen. Nadie lo dice abiertamente, pero todos lo piensan. Hay que detener a Robespierre, el incorruptible. Aquel que había sido símbolo de la virtud revolucionaria. Se ha convertido en una amenaza para todos. Ya no inspira respeto, inspira pánico. Robespierre llevaba días sin hablar. Se había encerrado en un silencio inquietante. Y cuando volvió a tomar la palabra en la convención, lo hizo con una amenaza apenas velada. Dijo que traidores se escondían entre los diputados. No dio nombres. Pero en ese silencio estaba el trueno de una nueva purga. Y entonces ocurrió lo impensable. Los diputados que habían sobrevivido a las purgas anteriores, girondinos, moderados, incluso antiguos aliados, entendieron que si no actuaban ahora, serían los próximos en caer. El 9 de Thermidor, la convención se alza contra Robespierre. Lo acusan, lo interrumpen, lo gritan. La escena es caótica, eléctrica. Se lo declara fuera de la ley. Es un golpe de estado parlamentario, pero con el filo listo. La Comuna de París, su último bastión, intenta reaccionar. Se atrinchera en el Hotel de Ville. Robespierre levanta la cabeza. Sus ojos, hundidos, parecen buscar sentido en un pasado que ya no existe. Las calles de París que ayer coreaban su nombre hoy murmuran en su contra. Y entonces, se escucha un disparo seco. Levas ya no está entre los vivos. El humo de la pólvora acaricia su cuerpo inerte. Robespierre toma el arma con manos temblorosas. Mira a Saint-Just. No necesita palabras. La historia está a punto de dispararse en la mandíbula. La bala no lo mata, pero le desgarra la cara. La mandíbula cuelga, grotesca, sangrienta. El rostro que habló de virtud es ahora máscara de carne rota. Augustin Robespierre, el hermano menor, en un acto desesperado, salta por la ventana. Su cuerpo golpea las piedras como cae la esperanza de un sueño republicano. Los soldados entran. Saint-Just no se mueve. Mira al suelo, luego al cielo, y así, lo arrestan. Y al día siguiente, el incorruptible sube a la guillotina, sin juicio, como tantos antes que él. El 10 de Thermidor, año 2. La guillotina cae 22 veces. Couthon, Saint-Just, Levas, hermana de Robespierre, uno tras otro. Y con cada cabeza que cae, se desmantela no solo un grupo de poder, sino una lógica entera de gobierno. El terror, como política de Estado, como forma de control y justicia, ha muerto. Pero la revolución no termina, simplemente muta. Lo que sigue se conocerá como la reacción termidoriana. Es la revolución de los moderados. La burguesía, esa clase que había visto con horror cómo sus ideales eran manchados de sangre, retoma el control. Los clubes jacobinos son cerrados. Los comités revolucionarios disueltos. El Comité de Salvación Pública pierde su omnipotencia. La libertad de prensa y expresión regresa, pero con límites cuando amenaza al nuevo orden. Los girondinos, aquellos que habían sido perseguidos y ejecutados, son ahora rehabilitados, como fantasmas de una revolución más elegante y menos cruda. Pero no hay perdón para todos. Los sans-culottes, esos hombres y mujeres del pueblo que habían sostenido la revolución en las calles, pagarán caro su lealtad a los jacobinos. Francia no solo estaba exhausta, estaba traumatizada. Y de esa mezcla de miedo, deseo, de orden y ambición política, surgiría una nueva forma de gobierno, el directorio. Pero el directorio no será la solución, sino el último experimento antes del regreso del orden, por la espalda. Y así en agosto de 1795 nace la Constitución del año tercero.
la Carta Magna que dará forma al nuevo experimento político francés, el Directorio. Ni jacobinismo ni monarquía, ni Robespierre ni Luis XVI. Una república moderada, un gobierno estable, un país gobernado por leyes y no por pasiones. El 5 de Fructidor del año 3, es decir, el 22 de agosto de 1795, la Convención Nacional aprueba una constitución que pretende lo imposible: reconciliar una Francia dividida sin volver atrás. La Constitución establece una república representativa, inspirada por el liberalismo moderado, con una estructura diseñada para evitar que cualquier concentración excesiva de poder. Su núcleo, la defensa de la propiedad privada y la separación de poderes. Su objetivo, que nadie vuelva a tener el control absoluto del Estado. La arquitectura institucional del Directorio es tan elaborada como precavida. Está pensada, ante todo, para prevenir. En el centro, el poder ejecutivo lo ejercen 5 hombres, 5 directores, elegidos por el Consejo de los Ancianos a partir de la lista propuesta por el Consejo de los 500. No hay presidente, no hay líder supremo, no hay rey. Todos comparten el poder, todos deben renovarse parcialmente cada año. La consigna es clara: dividir para que nadie concentre demasiado. El poder legislativo se divide también. El Consejo de los 500, puesto por diputados mayores de 30 años, propone las leyes. El Consejo de los Ancianos, con miembros de más de 40 años, las aprueba o las rechaza. Un sistema bicameral que busca por diseño evitar la rapidez incendiaria de los antiguos clubes revolucionarios y el autoritarismo de los comités del terror. El Directorio, más que una solución definitiva, es una muralla, una represa contra los torrentes que amenazan con arrasar Francia. A la izquierda, los jacobinos, con su populismo radical, sus llamamientos a la lucha de clases, su guillotina siempre afilada. A la derecha, los monárquicos, que conspiran desde el exilio desde dentro, dispuestos a restaurar a los Borbones y borrar todo rastro de 1789. El Directorio es la apuesta de la burguesía moderada, de esa clase que ya no cree en la revolución como un motor de justicia, sino como una amenaza constante a su recién adquirida estabilidad y bienes materiales. La inestabilidad es constante. Enfrentamientos entre realistas y jacobinos, el Directorio, que nace con la intención de frenar a los extremos, pero en la práctica se vio atrapado entre dos fuegos. Por un lado, los realistas, monárquicos y católicos conservadores buscaban restaurar la monarquía y revertir los logros de la revolución. Por el otro lado, los jacobinos y republicanos radicales, que querían retomar el impulso revolucionario, defender los derechos sociales y oponerse a la creciente desigualdad. Ambos bandos intentaron influir en las elecciones, en la opinión pública, lo que generó un clima de constante tensión. El Directorio, en lugar de actuar como árbitro neutral, terminó recurriendo a medidas autoritarias para mantenerse en el poder. Los golpes de Estado internos, impulsados por los propios directores para conservar el control, los propios miembros del Directorio recurrieron al golpe de Estado legales o semiforzados. El más destacable fue el golpe de Fructidor del año V, el 4 de septiembre de 1797. En las elecciones de ese año, los realistas obtuvieron importantes victorias y amenazaban con revertir la república desde dentro. Ante esta amenaza, 3 de los 5 directores, incluido Barras, organizaron un golpe con apoyo militar. Arrestaron a diputados realistas y anularon resultados electorales, reforzando el control del Directorio. Este golpe marca un giro autoritario en el régimen, que ya no dura en usar la fuerza para mantenerse en el poder, incluso contra la voluntad popular. El Directorio también fue duramente criticado por su corrupción generalizada. Muchos directores y funcionarios se enriquecieron mediante sobornos, contratos militares y especulación financiera.
Mientras tanto, el pueblo sufría. La crisis económica azotaba, inflación, escasez de alimentos y desempleo. La burguesía enriquecida contrastaba con la miseria de las clases populares, y tanto en las ciudades como en el campo, la población veía al Directorio como un régimen débil, corrupto y alejado de los ideales revolucionarios. Para contener las protestas, el gobierno recurrió a una represión creciente, censurando la prensa, disolviendo clubes políticos y persiguiendo a opositores a izquierda y a derecha. Un directorio inestable vio cómo las victorias se sucedían: Montenotte, Lori, Arcoli, Rivoli, y con cada victoria una proclama, un boletín, una construcción de un mito. En 1797 se firma el Tratado de Campo Formio. Francia gana territorios, Austria se retira. Es un éxito político para el directorio, pero en realidad el verdadero vencedor es solo uno: Napoleón. Napoleón, el que negocia por sí mismo, el que traza los mapas, quien distribuye las coronas. París empieza a inquietarse. ¿Ese general a quién obedece realmente? El directorio no puede vivir sin Napoleón, pero tampoco puede vivir con él demasiado cerca. Él gana guerras, él da legitimidad al régimen, él es popular, demasiado popular. Y sobre todo él no pide permiso. Entonces los directores, como viejos senadores romanos que sienten el temblor de los ejércitos en los muros de la ciudad, toman una decisión. Le ofrecen una expedición. Egipto. Una campaña ambiciosa, lejana, gloriosa y muy conveniente. Alejar al general, alejar el peligro. Pero es una ilusión, porque lo que Napoleón llevará a Egipto no es solo un ejército, llevará una idea, la de que él puede conquistar y gobernar. El directorio quiso usar a Napoleón como un arma, pero las armas también pueden apuntar hacia quienes las empuñan. Y así, mientras el directorio se desangra entre conspiraciones, corrupción y decadencia, el joven corso navega hacia las pirámides, para regresar no como general, sino como cónsul, y luego como algo más: emperador de los franceses. Artlist.io. El directorio fue al mismo tiempo una promesa y un fracaso, un intento desesperado por evitar el caos sin recurrir al terror, por gobernar sin reinar, por sobrevivir sin liderar. Durante 4 años resistió, mantuvo en pie la república, frenó a los realistas con un golpe, silenció a los jacobinos con represión, y en los márgenes sostuvo guerras que mantenían el orgullo francés a costa de todo lo demás. Pero el precio fue muy alto. Inflación sin freno, pan escaso, corrupción como norma y una legitimidad que se deshacía elección tras elección. Lo que sostenía el directorio no era la Constitución, ni los principios, ni la confianza del pueblo, era el ejército. Las campañas que traían botín, gloria y respiro.
y sobre todo Napoleón. Mientras las calles de París hervían de descontento, los franceses miraban hacia el norte de Italia y hacia Egipto. Gracias por acompañarnos en otro episodio de la Era Napoleónica, una iniciativa que dirijo con el soporte de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos. Sabéis que desde la asociación nos gusta intentar acercar la historia a todo tipo de públicos. Somos una asociación recreacionista, estuvimos en Madrid este 2 de mayo y también en la recreación de la batalla del Puente Cruzul en Becerrea, en Lugo, y además tenemos otras iniciativas como la revista L'Aigle. Agradeceríamos que compartierais este episodio si os ha gustado, nos dejéis vuestros comentarios, vuestras sugerencias. En el próximo episodio tocará hablar de la conquista de Malta y empezaremos con la conquista de Egipto, por supuesto, desde el punto de vista de Napoleón, donde abordaremos más lo que es la historia militar y esas dos importantes gestas. También quería anunciar que vamos a intentar potenciar aún más el programa, ya llevamos con ello casi un año y aunque la asiduidad en los episodios no ha sido la óptima, sí que para intentar estar lo más cerca posible, para hacer que el proyecto crezca un poquito más, vamos a intentar publicar muchísima más actividad a lo largo de los meses. Ya sabéis que este es un programa que realizamos con la producción del Ayuntamiento de Leganés. Así que, lo dicho, nos vemos en el siguiente episodio de La Era Napoleónica.